Gloria a Dios. Estamos nosotros en una serie de enseñanzas, predicaciones, llámale como tú quieras, comenzando con cimientos firmes. Y en esta ocasión nos toca hablar un poco acerca de un tema que mm, muchas veces ha traído controversia, no ha sido muy entendido, am, pero es un tema que es importante para cada uno de aquellos que llevan el nombre o el sello de Jesucristo en su mente y en su corazón. Amén. Sabes que Jesucristo empleó mucho tiempo hablando de mayordomía financiera. No con esas palabras, pero él trajo muchas de sus parábolas tienen que ver con el comercio, con el mercado, tienen que ver con lo que tiene que hablarnos a nosotros acerca del deseo de Dios de que nosotros seamos prosperados. Ahora, este no es una predicación de prosperidad, este es algo que nosotros vamos a entender de lo que Dios tiene para nosotros y lo tiene muy bien ah, ampliado a través de todas las eras. Nosotros vemos desde el primer ejemplo en la escritura que nos habla de Job, donde fue un hombre próspero. Por enseñanza, Dios permitió que perdiera todo para que adquiriera no nada más riquezas, pero también conocimiento de Dios. Al final de sus días, él reconoció diciendo, de oídas te había oído, mas ahora puedo verte, mis ojos te ven. Y no es por lo que Dios le restauró, sino porque Dios puso en su corazón que había algo más allá de lo que él tenía. Y lo que él tenía fue multiplicado al ser restaurado, pero eso ya no era lo importante. Amén. También vemos a Abraham, que fue prosperado, a Isaac, su hijo, que también inmensamente próspero, Jacob, no se diga. Así vemos nosotros grandes personajes en la escritura y esta vez vamos a tener un tiempo para hablar acerca de lo que es mayordomía financiera. Y como les digo, este es un tema que ha sido de mucha bendición en mi vida, ha sido de mucha bendición en la vida de muchos cristianos y es importante que nosotros la tomemos y asimismo la pongamos en práctica para recibir de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, si estamos listos, vamos a tomar un momento, inclina ahí tu rostro. Padre Santo, te invitamos, como siempre, Señor, a estar con nosotros, a tocar corazones, a tocar, Señor Santo, la profundidad, Señor, de nuestros deseos, a hacer realidad los sueños. Te pedimos, Señor, que abras tu escritura, que abras la palabra, Señor, que podamos ser enseñados conforme tú has planeado para este día, para este momento. Y asimismo pedimos que no haya distracción, que no haya impedimentos, Señor, que nos muevan de recibir toda la grandeza del mensaje. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Aleluya. Bien, lo primero que tenemos nosotros es la definición. ¿Qué es mayordomía financiera? Ahora, voy a hablar yo de mayordomía financiera de acuerdo a las escrituras, ¿sí? De acuerdo a lo que es el mensaje para un cristiano. Ahora, pero esto se aplica prácticamente a todo, porque a mayordomía tiene que ver con la administración de bienes ajenos, ¿sí? Una persona que está encargada de ser de la mayordomía financiera de una casa, o de un negocio, de una empresa, de un país, es administración de bienes ajenos, no son los suyos, está llamado a administrar. Por qué decimos esto? Bueno, porque primeramente Jesucristo es el Señor de nuestros bienes, ¿sí? No son mis bienes. Cuando tú haces tu confesión de fe, tú dices, yo confieso con mi boca que Jesús es mi Salvador.
Pero no nada más es tu Salvador, sino también es tu Kyrios. Kyrios es una palabra griega que habla acerca del Señor absoluto de todo lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo puedo adquirir en algún tiempo, todo lo que fue heredado por mí, todo lo que yo puedo alcanzar, todo lo que yo puedo crear, todo lo que yo puedo lograr. Entonces, es el Señor absoluto de mi vida. Ahora, nos conviene un Kyrios como el Señor, porque Él vela por nuestro bienestar. ¿Sí? Es doblegarte voluntariamente a su señorío. ¿Por qué, hermanos? Porque por años de años, o quizás no muchos años, depende de cuándo conociste al Señor, tú fuiste el Kyrios propio de tu vida. Y si entendemos bien por qué nos acercamos al Señor, fue porque las cosas no estaban marchando como quisiéramos. Nuestra vida estaba en un caos, en un desorden, no veíamos un porvenir cierto, pero en Jesús encontramos nosotros quien vela por nosotros, quien nos lleva a la seguridad del camino que nosotros por muchas formas estuvimos buscando a Dios. El camino a Dios solamente se da en Jesucristo. En las palabras de Jesús mismo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, siendo el camino, también es nuestra guía, también es nuestro Señor, y nos conviene preguntarle a Él o llevarle a Él todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños, y dejarlos en Él. Como si tú cocinaras un pastel, ¿sí? Tú tienes todo el deseo, todos los ingredientes, has mezclado todo, se ha hecho la masa de harina y de otros ingredientes, sea huevo, no sé qué tantas cosas se ponen en el pastel, pero antes de que sea pastel necesita algo esencial, ¿verdad? Hornearse. Entonces, sin el horno no hay pastel. Te lo puedes comer, pero está crudo. Y sí, metemos el dedazo, ¿verdad? Porque es bueno, es rico, ¿verdad? Limpiar el platón de la mezcla esa. Y sabe rico, pero no sabe igual que pastel, ¿verdad? El pastel como que tiene lo suyo después de haber puesto todos esos ingredientes y formar algo que es imposible formar sin el horno, sin el calor, sin ser abrazado por ese fuego, ese calor intenso que al tiempo justo saca un pastel delicioso. Así es nuestra vida. Puede tener todos los ingredientes, pero si no es llevado al horno del señorío de Jesucristo, va a quedar como algo en potencia, pero no, nunca lo que debía haber sido, porque esto es el Señor. Ahora, Jesús o Dios busca administradores. ¿Administradores de qué? De sus bienes. Así es el Señor. Nos ha llamado a nosotros reyes y sacerdotes, nos ha llamado a nosotros a ser administradores de los bienes celestes o de los bienes espirituales, para que nosotros podamos llevarlos, hacerlos crecer y traerlos al Señor, mostrando que hemos sido diligentes en lo que Él ha deseado para nosotros. Ahora, en esto, Dios te prospera. Cuando tú eres un mayordomo fiel, el Señor te levanta y te pone como ejemplo, y prospera tu vida, prospera tu negocio, prospera tu esfuerzo, prospera todo lo que tú has intentado, porque Él desea que sus bienes crezcan y produzcan más para el reino. Ahora, no estamos hablando solamente
de finanzas, estamos hablando de todo lo que envuelve en lo que es la mayordomía, pero en específico habla de la mayordomía financiera. Entonces, si Dios busca que tú y yo seamos prosperados, es necesario que tomemos una acción. ¿Cuál es esta acción? Esta acción es simple y sencillamente dejar que Él nos diga cómo hacerlo. ¿Sí? Esto es quizás muy difícil en nuestras vidas porque nosotros hemos trabajado, hemos buscado la forma de adquirir algunas cosas y declaramos que estas cosas son nuestras. Pero cuando nosotros entendemos que esto ya no es más nuestro, sino es de Dios, entonces nos cuesta dejar que Dios tome decisiones por nosotros. Como un pequeño ejemplo, ¿qué haces tú cuando limpias tu closet en la primavera o en el verano? ¿Lo donas o lo vendes? Yo no te digo qué hacer, pero ¿le has preguntado al Señor qué hacer con ello? Porque yo veo muchos lugares que abren su garage en un domingo, en un fin de semana, y sacan todo y lo ponen sobre mesas y sobre ¿cómo se llama? Tendederos y ahí ponen toda la ropa y todos los juguetes, todas las cosas que sacaron. Al final del domingo guardan la mayoría de ello. No se vendió. Pero no se vendió ni tampoco lo donaste. Lo vuelves a sacar 2 o 3 domingos después y repites la misma historia para vender 2 o 3 cosas. Yo no digo que lo hagas o no lo hagas, pero el diezmo tiene 2 facetas. Está lo que nosotros entendemos como la ley del diezmo y tenemos nosotros el diezmo conforme a la gracia. Ahora, nosotros sabemos que ya no estamos en la ley, pero estamos en la gracia. Durante la ley decía, trae la 10ª parte al folí o al lugar que Dios tiene para ti. Entonces tú tomabas tus 10 partes, tomabas una de ellas y la llevabas al templo, a la sinagoga, al lugar que se pedía. Y tú te quedabas con las otras 9 y esto era bueno y era obediencia y la obediencia traía también su recompensa. Pero vino Jesús y Jesús hizo algo que para la ley era absolutamente imposible porque la ley es justa, pero la gracia es superior a la ley. Entonces, en una ocasión, un profeta en el Antiguo Testamento se le ocurrió, bueno, no se le ocurrió, fue dado por Dios, de multiplicar la comida dividiéndola. La dividió y alcanzó para toda la gente que estaba allí. Cuando vino Jesús y trajo una gran multitud a sus pies y preguntó a sus discípulos diciendo, es tiempo de alimentar a la gente, y dijeron ellos, no tenemos para alimentarlos, mándalos mejor que vayan a las aldeas y compren algo. Dice, no, que se sienten todos. Señor, ¿con qué lo vamos a alimentar? ¿Qué tienes? Pues mira, nada más hay unos panecillos, unos peces, pero es todo. ¿Qué es esto para tan grande multitud? Es suficiente. Y tomando el pan lo dividió y le dijo a sus discípulos, llévenlo a la gente y que cojan todo el pan que quieran. No lo raciones, da todo el pan que quieran. Igual hizo con los peces. Y denle todo lo que ellos quieran comer. Al final se recogieron 7 canastas llenas, en otra ocasión 12 canastas llenas de los pedazos de pan. En 2 ocasiones Jesús multiplicó al dividir, lo cual nos lleva a nosotros a entender el diezmo conforme a la gracia.
Cuando tú divides tus 10 partes, la parte que tú llevas a la iglesia, al lugar que es correspondiente, y las 9 partes que quedan contigo, ambas son completas. Esto es, la una parte es el 100% y las 9 partes son también el 100%. No son 1 y 9 como en el Antiguo Testamento, sino son completo y completo, porque esta es la división para multiplicación en la gracia. Entendiendo esto, tú traes todo a la casa y te quedas con todo para bendición. Pero tú dices en tu mente, pero no es lo mismo, ya son 1 y 9 partes. No, bueno, si tú sigues pensando en las cosas naturales y en las cosas de la ley, entonces va a ser 1 y 9. De otra forma es 100% y 100%. Entonces, ¿con cuánto te quedaste? Con el 100%. Aunque para el mundo sean 9 partes, es el 100%. Entonces, esta es la doble porción. Si tú puedes creer en Jesús, que es la doble porción, entonces tú no vas a tener ningún problema en hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? Y voy a ir un poco más adelante. Yo creo que esto es un tema que es un poco más largo y no se puede explicar en 45 minutos. Pero vamos a hacer lo posible, ¿sí? Si tú me acompañas, vamos a hacer lo posible. Dice, bueno, ¿qué sucede con la parte que yo llevo a la iglesia? ¿Qué sucede con ella? Bueno, así mismo como Dios te ha llamado a ser administrador de sus bienes, Dios ha llamado a gente que la capacita para ser administrador de los bienes traídos a la iglesia. Por lo tanto, no te preocupes qué pasa con ello, porque Dios pedirá cuentas a aquellos que administran esos bienes. Pero de esa misma forma, también te pide cuentas a ti con lo que tú te quedaste. ¿En qué administraste mis bienes? ¿Ves? No nada más es lo que tú traes y a ver qué pasa con él. Nunca nos hemos hecho nosotros la pregunta de si Dios pide cuentas de lo que nosotros nos quedamos. Queremos saber en qué se utilizó lo que yo llevé. Pero el Señor te dice, yo me encargo de ello. ¿Qué hay de lo tuyo? ¿Qué hay de lo que tú tienes? Que es mío también. ¿Verdad? Entonces allí es donde nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué es ser administrador? ¿Por qué nosotros somos llamados administradores? Somos administradores, somos mayordomos, administradores de los bienes del Señor, porque nosotros se nos da capacitación para ser administradores. Quizás tú dices, pues yo nunca fui a la escuela y no tomé contabilidad, no tengo un título de finanzas. No, pero tienes a Dios. Tienes al Espíritu Santo. Y dice que Él nos da sabiduría, inteligencia, nos da habilidad para manejar sus bienes. Así que siendo nosotros seres terrenales, se nos da sabiduría celestial para ser nosotros buenos administradores. ¿Por qué quiere Dios esto? Bueno, porque siendo tú próspero, no es para que te compres 2 albercas, un jet y un yate allá en el Caribe. Si te alcanza, bueno, pero la razón principal es ¿para qué? Para que seas bendición a otros. ¿Sí? El Señor en todos los lugares que yo he leído que Él ha enriquecido a alguien, llámale a Job, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, siempre bendijo a través de ellos a multitud de personas. Job lo dice en sus discusiones con sus amigos, dice, no podía haber viuda o huérfano que yo no atendiese sus necesidades. Abraham dijo, siempre yo
busqué el bienestar de otros. En mi casa nunca hubo hambre. ¿Vas conmigo? En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo estaba lejos y estaba en apuros porque no había comida y lo que comía era comida de marranos, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre, aún el siervo más pequeño no pasa hambre. Me voy para allá. Ya no voy a ser hijo, pero como un siervo, porque yo ya no quiero comer comida de marrano. Muchas veces nosotros financieramente estamos en esa ¿cómo se llama? En esa situación. Estamos comiendo migajas. Como dicen comúnmente, vivo de día en día. Y algunos otros, lo que hoy recibí, lo debo ya. Eso no me alcanza. No tengo. No puedo. Si eso es lo que tú quieres, bueno, entonces sigue igual. Pero si no, entonces pon atención porque Dios quiere que tú seas prosperado. En la historia nosotros conocemos al hijo de Jacob que fue vendido y pasó por cárcel y pasó por muchas necesidades y fue esclavo y después fue pues el mero mero de los esclavos, pero no dejaba de ser esclavo, ¿verdad? En la casa de Potifar. Pero allí pues tuvo una dificultad y lo metieron a la cárcel. Sin deberla ni temerla, pero era plan de Dios. Y entonces reveló un sueño o la interpretación de un sueño a dos personas. Una murió y la otra se quedó restaurada en su posición, el copero del rey, y le dijo, acuérdate de mí cuando estés restaurado en tu posición. Bueno, pues sí se acordó, pero después de 3 años. O sea, todavía pasó en la cárcel algún tiempo, pero ¿sabes qué? José no tenían que vigilarlo en la cárcel. De hecho, le encargaban a los presos y los guardias pues se la pasaban más tranquilos porque, José está en cargo, ¿verdad? O sea, había una tremenda confianza, pero seguía encarcelado hasta que el rey tuvo un sueño. Y Faraón tuvo un sueño y se le olvidó. Y le dijo a todos sus siervos, a adivinos y de esas personas que interpretan el futuro y los sueños y todo eso, dice, tuve un sueño y me conmovió mucho y necesito que me den su interpretación. Dice, bueno, pues díganos el sueño, mi señor. Dice, no, pues ya se me olvidó. Bueno, pues si se te olvidó, ¿cómo quieres que te damos la interpretación? Bueno, ustedes son tremendos. Díganme qué soñé y cuál es la interpretación de lo que yo soñé. Dice, nunca ha pedido a nadie en semejante cosa. Pues los voy a matar a todos. Entonces, el copero entonces se acordó de José. Dice, espérate. Ahí, cuando yo estaba en la cárcel, hace como unos 3 añitos, había una persona que interpretó mi sueño y lo interpretó bien. ¿Por qué no lo mandamos llamar? Pues tráiganlo. Y vino José y le dijo al rey, yo no soy nadie, pero el que es todo, que es el Dios Todopoderoso, el Dios de mi padre Abraham, el padre Isaac, él interpreta los sueños y dará al rey el sueño y la interpretación de lo mismo. Dame tiempo para orar. Y después de orar, el sueño fue revelado a José. Ustedes conocen la historia, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y las espigas flacas y las espigas gordas. Y ¿qué es lo que el Señor está haciendo? Le dio a José la interpretación de lo que venía, pero no nada más le dio la interpretación de lo que venía, sino que el rey le dijo, ¿tú qué crees que se tiene que hacer? ¿Por qué le preguntó a alguien que no tenía ningún título de economía? Un esclavo que estaba en la cárcel se le pidió opinión de qué hacer. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo
del Dios que revelaba los sueños que se habían olvidado y daba la interpretación correcta a los sueños olvidados. Le pidió ser administrador de las cosas porque le dijo, esto y esto y esto se ha de hacer, esto es lo que yo recomiendo. Y dijo, no hay nadie más sabio en lo que se ha dicho sino tú. Y lo puso después de Faraón, el segundo. Y administró los bienes de Faraón en mayordomía financiera hasta que él murió. Dios quiere que hagas tú lo mismo con sus bienes. Quiere levantarte a ti como mayordomo financiero. Ahora, muchas veces nosotros preguntamos por qué cuando Dios me bendice resulta ser más una pesadilla que una bendición. Te lo voy a poner en este ejemplo. Vamos a poner una persona que vamos a poner un número, ¿sí? Vamos a poner que gana 3,000 al mes. Y de esos 3,000 se dividen en tres partes. 1,000 para el pago de la casa, 1,000 para manutención y todas las demás cosas, y 1,000 para comida, ropa y todo esto. Entonces, 3,000. ¿Cuánto gana? 3,000. ¿Cuánto gasta? 3,000. ¿Qué hace? Vive de día en día, de cheque en cheque. ¿Sí? Entonces clama al Señor y le dice, bendíceme, oh Señor. Y el Señor después de unas 2 semanas responde con un aumento de 500. ¿Ok? ¿No? Vamos conmigo, vengan conmigo en esto. Entonces ahora bien contento porque ahora tiene 500 más. ¿Sí? No consulta a Dios. ¿Qué hace con esos 500? Sino dice a sí mismo, tengo 500 más. ¿Por qué sigo viviendo donde estoy viviendo? Voy a buscar una mejor casa. Y entonces ahora ya encuentra una mejor casa y aumenta de 1,000 a 1,500, ¿sí? Pero también aumenta el mantenimiento. Y ahora necesita un auto porque ya el auto ya no está bien, entonces se consigue un auto. Entonces, $200 más de mantenimiento, $300 más del auto, haces la suma y necesito 4,000. ¿Cuánto gana? 3,500. Entonces, ¿qué dice? Pues tengo que hacer trabajos extras. Entonces se pone a hacer trabajos extras y tampoco alcanza. Entonces le dice, vieja, me tienes que ayudar. Y pues la doña, pues con buena intención, dice, me busco un trabajo. Y buscándose su trabajo, ¿vas conmigo? Estoy hablándote de 5 años, ¿sí? 5 años. Desde que la bendición de 500 fue dada, 5 años después, nosotros encontramos a aquel que ya trabajando la esposa y él trabajando, ahora se dan cuenta de que la casa pues ya no está tan buena, entonces se buscan una mejor casa con alberca. La doña necesita carro porque pues ya tiene que ir a trabajar. Entonces hacemos todo y juntamos todo y entendemos nosotros que todo lo que hay nos cuesta. La casa 2,000, mantenimiento 1,400, ropa y comida se queda igual en 1,000. El primer auto y el segundo auto son 500. El mantenimiento de la alberca, porque hay que mantener la alberca, son $100 más. Total de gastos 5,000. La entrada son 3,500, más la entrada de la esposa son otros 1,500. Total son 5,000 y yo debo 5,000 y no tengo más nada, vivo de día a día. Y después de 5 años estoy en la misma situación que antes de la bendición. Ahora ve conmigo y ve la situación después de 5 años de acuerdo a Dios. ¿Sí? Recibes los 500 extras, pero el Señor te dice, guárdalos, ahórralos. En 5 años tienes $30,000 ahorrados. ¿Sí? $30,000 ahorrados. Entonces, tú puedes dar tranquilamente un enganche,
tu casa ya vale más, no tienes necesidad de que tu esposa trabaje, no tienes necesidad de trabajar extra, trabajas total y sigues teniendo, quizás ya no $500 para ahorrar, pero tienes después de todas estas cosas buenas, $300 más para ahorrar. Pero ¿sabes una cosa? Después de 5 años, lo más seguro es que por tu buena actitud y por todas las cosas que estabas haciendo bien, al menos te han dado unos $200 más de aumento. Entonces ya tienes la bendición completa y todo esto. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a administrar sus bienes y no como a ti te dio la gana. La bendición puede tornarse en una pesadilla si nosotros no somos buenos administradores. Cuando te viene algo extra, pregúntale a Dios en qué voy a utilizar lo extra. Gracias, Señor, porque has sido bueno, pero es necesario que yo aprenda a hacer estas cosas. Vamos a hablar de dos cosas, ¿sí? Antes de que se nos vaya mucho el tiempo. Vamos a hablar de la multiplicación en los graneros. Ya hablamos de graneros, ¿sí? Y la palabra es bien clara, dice, confía en mí, pruébame en esto, si no, llenaré yo tus graneros y tus lagares, ¿sí? El granero ya no conocemos, el lugar donde se almacena el grano. El lagar es donde se almacena la uva o la aceituna. Esos son los lagares, donde se comprimen y se exprimen para hacer vino o para hacer aceites, etc. Entonces, dice el Señor que nos da todo esto. Y la pregunta que viene entonces es, ¿quién es más rico? ¿Aquel que tiene mucho y busca tener más y no se sacia? ¿O el que tiene lo suficiente y no le falta nada, aunque parezca que tiene poco? ¿Quién tiene más? Y también Jesús dijo, aquel que tiene mucho no puede dormir porque está preocupado si le roban o no. Pero el que no tiene mucho duerme como un angelito, ¿sí? Duerme muy tranquilo. ¿Por qué? Porque está bien, está tranquilo, no falta nada. Vamos a hablar de dos cosas. La primera es crédito y préstamos. Dice, ay hermano, esto no parece una predicación. Y la segunda es ahorro e inversión. Pero sí tiene que ver mucho, porque Dios quiere que tú y yo seamos levantados, que tú y yo alcancemos lo que Él tiene para nosotros. No nada más en salud, no nada más en bienestar, también en prosperidad, pero de acuerdo a Él y entendiendo que no es mío nada de lo que yo tengo, sino es de Él y yo soy administrador. Pero el que administra también es levantado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el crédito y los préstamos? ¿Cuándo conviene pedir un préstamo? Conviene pedir un préstamo cuando lo pedimos para lo que es indispensable, sea una casa, un carro, algo así. ¿Cuándo no es bueno pedir un préstamo? Cuando es para un capricho o cuando es para algo que no tiene mucho que ver. Mire, conozco personas que se creyeron muy a pecho la frase de las tarjetas de crédito cuando apenas empezaban. Algunos de ustedes se acuerdan cuando las tarjetas de crédito apenas empezaban. Antes no había eso, había simplemente préstamos en banco. Pero después salieron las tarjetas de crédito. ¿Y qué decía? Viaje hoy, pague después. ¿Verdad? Ese era lo que te vendían en el anuncio en la televisión. ¿Sí? Viaje hoy. Y te ponían ahí a la gente disfrutando unas vacaciones bien rico en la playa, con un coctelito, y, ¿verdad? Viaje hoy y no se preocupe, mañana paga. Sí, lo que no te dicen es que lo que te costaba 100 para viajar, lo vienes pagando como 300 después de todos los intereses y todo lo que te cobra. Y el problema no está allí, el problema está en que, bueno, pues ya me embarqué en las vacaciones, pero quizás también para el regalito de Navidad no me alcanza, o quizás para la boda de mi hija, o para la quinceañera, o alguna otra cosa que no tienen mucho que ver con cosas indispensables. Allí es cuando entonces nosotros
fallamos. El que debe es esclavo del que le prestó. ¿Sí? A ver si lo podemos repetir. ¿Sí? El que debe es esclavo del que le prestó. Por eso es bueno que nosotros nos deshagamos de lo que debemos. Lo más pronto, dice, ay hermanos, que pues la casa está 30 años. Bueno, pídele al Señor sabiduría. Hay formas de reducir el tiempo, aún hasta la mitad de tiempo, con un pequeño esfuerzo más. Porque sabes que todo lo que tú pones extra de pago se va al principal y no paga impuestos, no paga intereses. Eso no quiere las compañías de crédito, los bancos no quieren que tú aprendas eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Les conviene que tú estés pagando. No te creas el refinanciamiento, a menos que realmente valga la pena. De otra manera, estás regresando a lo mismo, volviendo a pagar puros intereses. No sale de allí, no baja, ¿sí? No baja. Está así, 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 así. Hasta después como de la mitad empieza a bajar. Y es cuando te empiezan a decir, refinancia, refinancia. ¿Por qué? Porque quieren que regreses al número 1 y les vuelvas a pagar puros intereses. Hermanos, hay que ser sabios. Deja que Dios te muestre, ¿sí? Tenemos una cosa bien hermosa y está en Joel. Vamos al libro de Joel. Yo sé que no estamos leyendo muchos pasajes, pero es bueno que nosotros entendamos. Joel capítulo 2, ¿sí? En el libro de Joel, capítulo 2, nosotros encontramos las palabras de Jesús en el Antiguo Testamento, si te gusta, donde se nos dice que hay restauración, ¿sí? Dios permite que el devorador venga porque tú no estás en los caminos del Señor o no estás haciendo las cosas como Él quiere. Pero en el versículo 23, capítulo 2, versículo 23, dice de esta manera, del 22 al 27, alégrense habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado las lluvias de otoño. Él envía la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en los tiempos pasados. Las parcelas se llenarán de grano, los lagares se rebosarán de vino nuevo y de aceite. Y yo los compensaré a ustedes por todos los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. ¿Por qué? Porque Él trae promesa. Nosotros nos dejamos robar por el devorador, pero el Señor puede reprender al devorador. Y aquí es donde tenemos nuestra garantía de restauración. Pero hay algo que inicia. ¿Qué es lo que inicia? Hermanos, si tú no tienes ¿cómo puedo decir? Una vida de entender que tenemos que ahorrar, entonces tú nunca vas a poder invertir. Porque ¿cómo vas a invertir si no tienes ahorros para la inversión? Dios quiere que tú tengas, pero entonces ¿cómo lo adquieres? El Señor te lo da. ¿Han oído la parábola de los talentos? A uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. Y después de un tiempo vino el Señor y dijo al que tenía 5, ¿qué has hecho con los 5? Señor, los trabajé, ¿sí? Los invertí, le di buen uso a los 5 y aquí tienes otros 5. Ah, muy bien, pasa adelante. Y al de 2 le dijo, Señor, tú me diste 2, aquí traigo yo otros 2 porque los trabajé, los invertí, hice buenas cosas con los que tú me diste, aquí está. Pasa, está muy bien. Al que tenía 1 dijo, bueno Señor, yo sabía que tú recoges donde no siembras y tú pues yo te tuve miedo y yo lo que hice fue escondí lo que tú me diste y pues aquí está. Dice, ¿y por qué no lo diste aún a los inversionistas? Me hubiera tenido lo que yo te di más el interés. Dice, no has hecho bien, no has conocido. Dame eso porque tú no sabes administrar.
que no nos coja el Señor con eso. El Señor nos ha dado y tenemos que ser buenos administradores. Y un buen administrador siempre guarda para lo que viene. Dios te va a dar para que tengas para lo que viene. Y es entonces cuando tú puedes decir, wow, ahora esto que tengo lo puedo invertir. Y Dios te va a dar sabiduría para invertirlo, ¿sí? Buscar oportunidades para invertir, ¿sí? Estableciendo metas concretas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Etcétera. Pero entonces viene tu primo que chocó su carro y necesita algo de dinero para repararlo, pero él no tiene, pero tú sí tienes, porque eres buen administrador y tienes guardado. Y él dice, préstame, yo te lo repongo. Bueno, en primer lugar, no lo hagas. Pero si lo haces, hazlo con el fin o con el entendimiento que tú no lo vas a volver a ver. Ni a lo que prestaste, ni a tu primo. Porque se va a esconder de ti. Yo lo que digo, hermano, nunca prestes a nadie. Si alguien viene y dice, ¿sabes qué? Es que estoy en un aprieto, necesito $500, ¡ya! Dice, bueno, yo no te voy a prestar los $500 porque yo lo necesito. Por algo yo tengo esos 500. Pero mira, te voy a dar 100 o 50. No me debes nada. Ahí está. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? No le solucionaste el problema, pero ¿sabes qué? Quedaste bien. Y tu primo no te va a odiar. Ni te va a dejar de buscar. Pero te va a volver a decir, es que necesito otros 500. Ya no puedo. Ya te di una vez. Entiende que yo esto lo tengo para otra cosa. Mira, vamos a orar para que Dios provea. ¿Ves? Vas conmigo. Olvídense de prestar a familiares. Si puedes, dalo. Si no puedes, dile, no puedo, pero un poquito quizás te ayude y busca por otro lado. Eso es sabiduría de Dios. Ahora, si tú vas a prestar, presta sin intereses. Eso se llama usura. Y Dios no quiere que tú le prestes con usura a ninguno de sus hijos. Al extranjero puede, pero a sus hijos no. Hay otras formas de adquirir dinero, hermanos. El pueblo de Dios tiene que entender que no es usura la forma que Dios quiere prosperar tu vida. Él quiere que tú encuentres oportunidades, encuentres lugar para invertir, para sacar, para prosperar tu dinero. Sabiamente, no en algunas cosas. Bueno, hay mucho para eso. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Esta es una aberración en el mundo, porque tú echas el pan y nunca vas a encontrar el pan. Es imposible. Ya se lo comieron los pescados o los pájaros. ¿Cómo es posible que lo encuentres después de muchos días? Porque lo que está hablando es que tú al darlo, al soltarlo, Dios ve tu actitud y Él te recompensa de lo que es la grandeza de su reino, y es bastante más grande que tu pan que estás dando al tiempo que tú lo necesites. Acuérdense ese versículo, Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Bien, voy a terminar con lo que es el entendimiento de lo que es el diezmo, ¿sí? El diezmo tiene que ser, ya vimos todo esto, ¿sí? Pero el diezmo tiene que ser dado no por una obligación, sino tiene que ser dado porque nosotros entendemos que es parte de nuestra vida. El diezmar es una prueba del compromiso de nuestro corazón. No es solo hacer lo justo o lo correcto, es hacer lo justo por la razón correcta. ¿Por qué estás dando tu diezmo? Porque al darle a Dios, Dios me va a dar. Esa no es una buena razón. ¿Porque es una obligación? Tampoco.
Porque dice en la Escritura que Dios ama al dador alegre. Y si a ti te cuesta desprenderte de algo, mejor no lo hagas. El diezmo no es una obligación, ni la iglesia, ni el pastor, ni ningún lugar en toda la Escritura te dice que tú tienes que dar el diezmo. No es algo obligatorio. Pero si tú no lo haces, te pierdes la bendición. Entonces lo que está diciendo Dios es que si tú das el diezmo, entonces entras en el plan de Dios para tu bendición. Pero si no, Él no te va a amar menos, ni te va a odiar, ni te va a ver con cara de fuchi, porque no es Dios, así no es Dios. Pero tú te pierdes una bendición, porque dice bien claro, probadme en esto, si no abriré yo la ventana de los cielos y llenaré en abundancia vuestros graneros. En el libro de Malaquías, nosotros simplemente leemos esta parte, sí, esto es normal. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, les abro la ventana de los cielos y derramo para ustedes bendición que sobreabunde. Ese es el único versículo de toda una frase o de un párrafo completo de lo que Dios está hablando. Si leemos todo completo, dice, comenzando en Malaquías 3, 7 al 11, porque no nada más leemos nosotros el 8 o el 9. Desde los días que sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Y ellos dijeron, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, porque dicen, ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor, en los diezmos y las ofrendas. Con maldición estás malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Ahora sí, traigan el diezmo a la folí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo estéril, dice el Señor de los ejércitos. Déjame explicarte. Cuando estaban reconstruyendo el templo, después de la cautividad en Babilonia, fue levantado el templo y fue restaurado el orden y fueron traídas las ofrendas continuas para que hubiera sacrificios al Señor como estaba escrito. Pero entonces se les ocurrió una idea. Pues ¿para qué hacemos esto? Dejemos de darlo. Entonces ya no había alimento para los que cantaban, dejaron de cantar. Ya no había alimento para los que hacían los sacrificios, dejaron de hacer sacrificios. Ya no había ofrendas para los sacerdotes que ministraban al Señor y entonces pues tuvieron que buscarse algún trabajo que no fuera estar en el templo y la casa quedó abandonada. Entonces cuando Dios dijo, ustedes me han abandonado, porque al no hacer lo que ustedes deben de hacer, ustedes no reciben bendición. Y todo lo que hacen es devorado por el devorador. Ahora, Dios no envía el devorador, pero si tú no estás en orden, permite que el devorador entre en tu casa. ¿Vas conmigo ahora? Entonces, si tú no quieres que el devorador robe en tu casa, ¿cómo roba el devorador en tu casa? Lógicamente por robo, pero también porque se te descompone el refri, se te descompone la lavadora, se te descompone el aire, se te descomponen mil cosas. Y dices, wow. O empieza a faltarte salud. Y entonces dejas de estar. Todo esto porque tú no haces lo que el Señor ha puesto para tu bendición. Entonces dicen, Dios no te deja de amar, pero tú te lo pierdes. Ahora, el diezmo es justo, ¿sí? Por eso es la 10ª parte. El diezmo es justo. Pero Dios ama al dador alegre. Y terminamos con esta parte, la siembra y la cosecha, ¿sí? Tú dices, yo no voy a darle a Dios lo que yo he sembrado. Bueno, ¿tú has sembrado? ¿Quién te dio la oportunidad de sembrar? ¿Quién te dio la semilla para sembrar? ¿Quién te dio la fuerza para poder sembrar la semilla que tú no has
traído, sino que fue dada a ti y la oportunidad del terreno donde la vas a poner. En otras palabras, Dios abre las puertas para tu trabajo. Dios te da fuerzas para que trabajes. Dios te da gracia para que continúes en tu trabajo. Pero todo esto lo da Dios antes de que tú des un centavo a Él. Pero cuando hayas terminado todo esto, sea negocio, trabajo o inversión, y recibas lo tuyo, tu remuneración, la remuneración de tu trabajo en salario, la remuneración de tu negocio en cobrar las cuentas o en la inversión, entonces sea agradecido y trae al Señor lo que es del Señor. Ahí es donde encontramos de nuevo lo que hablamos al principio, la doble porción. Todo esto se los digo, hermanos, con mucho amor, pero también se los digo porque es testimonio en mi vida. Yo no les digo esto porque a mí se me ocurrió, porque lo leí en algún lado. Yo les digo esto porque es vida en mi vida. Es vida en nuestra vida, en mí, en mi esposa, en mi casa. Y así hemos enseñado a nuestras hijas. Que nosotros tenemos que creerle a Él y darle a Él lo que es de Él. Si tú quieres alcanzar la grandeza de lo que se da, porque dice, el que riega es regado primero. El que da, recibe primeramente la bendición. ¿Tú quieres ser bendecido? Da, suelta. Dios es dador y quiere que sus hijos sean igual dadivosos. Y en esto es la enseñanza que Él tiene para nosotros. Como les dije, hay mucho más, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Pero ustedes pueden investigar un poco más. Hasta ahorita yo nada más les digo, hermanos, si vas a hacerlo, hazlo con gozo. Hazlo, porque no es algo que te va a doler soltar. Y ya no les hablé yo de las excusas. Hay muchas excusas por las cuales uno no da diezmo, pero ya no tengo el tiempo para hacerlo. Pero toda excusa no tiene ningún valor. La pregunta clave es, ¿quieres o no quieres ser bendecido? Eso es todo. ¿Quieres ser bendecido en lo financiero? Entonces entra en el plan de Dios. Así. No quieres, no hay problema, Dios te respeta, no te deja de amar, pero tampoco esperes alcanzar las bendiciones. ¿Por qué? Porque no estás dentro de lo que Dios pone para que tú lo hagas. En otras palabras, eres como el persona que recibió un talento y lo escondió. Así entonces, mejor seamos de los de 2 o de los de 5, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Señor, te ponemos este pensamiento, este tiempo. Estas cosas, Señor, bueno, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Enseña en mi corazón. Más que en mi mente, enseña mi corazón. Porque esta cosa de la multiplicación a través de la división solamente se entiende en el corazón. Porque es por gracia. Pero tú eres grande. Y yo creo en ti. Llévame, Señor, por tus caminos. Llévame, Señor, porque yo quiero ser bendecido. Te rogamos que reprendas al devorador, Señor, y que siempre haya en nuestra casa la lluvia temprana, la lluvia tardía, la abundancia, Señor, de grano, de mosto, de aceite. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Sella las palabras en nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.